Hola, bienvenidos al programa de la Unidad Académica de Economía, Dejar hacer, dejar pasar, para tratar temas de la ciencia económica analizados desde una perspectiva cotidiana. En esta ocasión nos acompaña la doctora María de Lourdes Montes Torres. Con ella vamos a tratar el tema de remesas. En el ámbito del contexto nacional. Y bueno, nosotros para empezar a platicar acerca de esto, pues nosotros consideramos que se ha tenido un valor significativo del monto de las remesas que han estado llegando desde nuestros conciudadanos que trabajan en Estados Unidos especialmente. Esos montos han sido tan significativos que podemos de alguna manera asegurar que el ingreso en cantidad de recursos financieros son tan importantes como el turismo, como el petróleo y por tanto pues son cantidades significativas que particularmente tienen una característica, que son orientados principalmente hacia las familias de los compañeros que están trabajando del otro lado de la frontera. Estas cantidades de recursos pues llegan al seno de las familias y pues se utilizan particularmente para resolver los problemas indispensables para alimentación, para el hogar y para sustentar el recurso necesario para los demás integrantes de la familia. Y en ocasiones pues se transforman en recursos que a su vez están generando otros más con pequeños negocios, pequeños comercios y X. De tal manera que desde la perspectiva económica es muy, muy indispensable analizar ese tema. Doctora Lourdes, pues nos toca platicar acerca de esto, que bueno, reconocemos que es una de sus especialidades, de sus trabajos en los cuales se ha abocado a lo largo de varios años, y nos gustaría platicar qué nos puede comentar acerca de las remesas. Sí, bueno, primeramente muchas gracias por hacerme esta invitación. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en esta ocasión. Efectivamente, pues el tema de las remesas yo creo que es un tema que está muy en boga, ¿no? Está muy en boga por los montos tan grandes que hemos tenido en los últimos años y que pues impactan de una manera muy, muy principal pues dentro de la economía de nuestro país y dentro de la economía de los hogares de las familias, no solamente las familias nayaritas, sino de las familias de todo el país, pues, ¿no? El fenómeno más relevante de la migración, asociado a la migración, pues efectivamente es el envío de las remesas familiares, que se definen como todo bien o cantidad de dinero que los migrantes envían a sus familias a los lugares de origen, ¿verdad? Una de las causas principales que tienen estos migrantes, pues, para irse a otros países es tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y en esa situación, como consecuencia, pues tienen uno de las variables que son muy comunes en ellos es el envío de esas remesas que hacen a sus hogares de origen para, pues, tratar de mejorar la calidad de vida de quienes se quedan aquí. En este sentido, pues, estas remesas constituyen la contraprestación que recibe nuestro país por parte de la economía, en el caso de nuestro país, México, principalmente de la economía norteamericana, ¿verdad? Que es hacia donde migran, pues, la mayor
cantidad de migrantes que tenemos en México. Esta contraprestación, les decía, pues es en pago a los servicios prestados por la fuerza laboral. Claro. La fuerza laboral que de manera legal o ilegal, pues tenemos allá o que se encuentra en ese territorio, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, respecto al tema de las remesas, ha habido muchas investigaciones, muchos investigadores que pues han caracterizado este fenómeno quizá como uno de los aspectos positivos de la migración. Sin embargo, pues hay un gran debate, ¿no?, entre los distintos investigadores. ¿Por qué? Porque realmente, efectivamente, pudiéramos considerarlo como algo positivo que sucede en nuestro país. Acordémonos, pues, que las remesas llegan porque los migrantes están en otro país y están persiguiendo un sueño de mejorar sus condiciones de vida, lo que significa, pues, que en nuestro país no tenemos las condiciones adecuadas para que esas personas no tengan que emigrar, y es por eso que se van a otros países, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues hay quienes dicen que no se debería de considerar como una cuestión positiva, ¿verdad? Sino todo lo contrario, que deberíamos de sentir en deuda. Pues en deuda, principalmente con estas personas que emigran y que tienen que estar allá, pero también de no sentirnos orgullosos, pues, de esos montos tan grandes de remesas que llegan a nuestro país, principalmente pues en los últimos años, ¿no? Que este año 2023, pues si bien se han estado percatando en las cifras que han estado sonando en las noticias frecuentemente, pues es un monto bastante exagerado, ¿no? Alrededor de 60,000 millones de dólares. Entonces, pues eso sí les digo, aquí sí que hay un debate, ¿no? ¿Es algo positivo, es un motivo de alegría o un motivo de preocupación, de tristeza, de vergüenza, ahora sí que vaya, ¿verdad? Fíjate, doctora, en este punto de esas dos perspectivas del fenómeno por parte de investigadores que tratan el tema, por un lado, pues caracterizando ese fenómeno como una incapacidad del gobierno, del Estado, de generar condiciones para que estas familias estén aquí en nuestro país, estén en su país y se desarrollen en su país. Y por el otro, la otra perspectiva es que si no hay manera de responder a estas necesidades de dar empleo, de generar un buen ingreso, pues por el otro lado, pues hay que aceptar las condiciones como están y esperar que los resultados que tiene que ver con las remesas. Aquí la cuestión es, creo que el hecho del sistema económico como conocemos, un sistema económico basado en la obtención de utilidad por parte de la empresa, por parte del empresario, por parte del capital, pues implica un diferencial respecto de la utilidad y respecto del salario que tienen sus trabajadores. Eso se da en un nivel de fortaleza de un país como nuestros vecinos, que es el país más poderoso en cuanto a la economía que tiene, y vecinos de un país como el nuestro, que no estamos en las mínimas condiciones para poder detener un poco ese flujo. Este flujo, como lo veníamos platicando, pues es un flujo migratorio en el cual se contiene la remesa, el fenómeno de la remesa, que está en Europa, que está en otros lados, en Asia, que van de los países con grandes desigualdades a los países más equilibrados. Y que la generación de esta desigualdad, casi por inercia, me da esta
este fenómeno de migración. O sea, donde grupos de gente bastante grandes se van hacia donde pueden tener mejor vida, mejor nivel de vida. Y eso debería de aceptarse por parte de los países desarrollados, que sí lo aceptan en parte, ¿no? Depende de las necesidades. Hay una situación de demanda de empleo, pues lo sabemos, ¿no? En tiempo de cosechas y esto y que el otro. Sí. Uh-huh. Bueno, fíjense, a partir de la pandemia, pues se pensaría que las remesas, pues los montos de remesas cambiaron, ¿no? Efectivamente, sí. El fenómeno migratorio no es particularmente de nuestro país, es un fenómeno mundial, ¿verdad? Sí. Es un fenómeno mundial y en este sentido, pues principalmente a uno de los países, los países que migran siempre son del sur. Hay una migración que se llama del sur al norte, ¿verdad? Y pues les decía, no, uno de los aspectos principales de este fenómeno, que es en el caso que nos ocupa en esta ocasión, pues son las remesas. A partir de la pandemia, pues en el año 2020, estas remesas tuvieron un retroceso, ¿no? Caen en 2.3% las remesas, ¿no? Sin embargo, a nivel mundial, las remesas crecen del 2020 al 2021 en un 6.5%, ¿sí? Estas remesas han estado creciendo de manera sostenida en los últimos años hasta llegar a 51.585.5 mil millones de dólares en México para nuestro país. Los principales países receptores en 2021 fueron India, que siempre se ha estado sosteniendo, ¿verdad? India, México y China. En ese orden. En ese orden, principalmente, sí. Y bueno, un indicador de la dependencia económica son las remesas con respecto al Producto Interno Bruto, ¿no? Cierto. Entonces, pues para nuestro país este indicador ha crecido al mismo tiempo que este indicador ha crecido para América Latina en su conjunto, ¿no? Entonces, en el caso de América Latina, pues sí, México es uno de los principales países migratorios y en ese caso, pues también es uno de los principales países con mayor monto de remesas. Pero ¿en qué se ocupan las remesas para nuestro país? Ha habido también estudios, bueno, en general, las remesas son ocupadas principalmente pues para la subsistencia de muchos de los hogares de nuestro país, ¿verdad? Si nos vamos más específicamente a nuestro estado, que es Nayarit, arriba del 10%, un poco más del 10% de los hogares nayaritas reciben remesas, ¿sí? Muchos de estos hogares son, además, su único sustento. O sea, no tienen otro ingreso más que las remesas. Entonces, pues esa dependencia es muy marcada, ¿no? Entonces, pues definitivamente yo sigo sosteniendo, pues, ¿verdad? Que las condiciones económicas que prevalecen en nuestro país, en nuestros contextos, pues sí deberían de mejorar y sí deberían trataríamos de impulsar el desarrollo económico de nuestros respectivos localidades, entornos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos estar dependiendo específicamente de las remesas, ¿sí? Entonces, ahora bien, estas remesas se utilizan en la gran mayoría, decíamos, para alimentación, para vestido, para hacer mejoras en la casa, etcétera, ¿no? Hace ya tiempo yo estuve trabajando sobre las remesas y las actividades productivas, o sea, cuánto de estas remesas realmente se utilizaban para realizar actividades productivas. Y
pues que obtuve que efectivamente, ¿no? La gran mayoría son para la subsistencia de los hogares, que como ya se los comentaba ahorita, pues en vestido, alimento, etcétera, y solamente una muy pequeña proporción se dirigía a actividades productivas, pero en un sentido de establecimientos para microempresas principalmente, cuestiones como compra de terrenos, tierras, etcétera, de ese tipo, pues, pero ya solamente pequeñas fabriquitas muy en micro, ¿no? Entonces, efectivamente, pues sí son utilizadas, pero para eso, ¿no? No se utilizan en gran medida para actividades productivas, lo que hace que pues este ciclo reproductivo o productivo más bien se siga continuando, ¿no? Y volvemos a caer a lo mismo, la situación de pobreza en la que se encuentran los hogares pues no cambia mucho a partir de esta llegada de las remesas. Sí, entonces de estos últimos comentarios, bueno, estamos platicando con la doctora Lourdes acerca de remesas. Bueno, continuando con este análisis, pues de acuerdo a lo que usted está comentando de que las remesas en realidad vienen a sostener de manera fundamental los gastos de las familias, particularmente en la subsistencia, no más allá. Entonces queda una deuda también importante por parte del gobierno, o sea, de generar las condiciones mínimas que resuelvan justamente a donde se orienta la remesa. Si ellos tuvieran las condiciones mínimas resueltas, entonces las remesas quizás impulsarían a esas regiones a realmente transformarse en algo distinto, transformarse en mejores niveles de vida, en, como dice la doctora, en generar una estructura productiva que, en red o como sea, que soporte el desarrollo de esas regiones. Pero como está olvidado el sector, particularmente el área rural, pues entonces ellos están dependientes de la remesa para sobrevivir realmente. Entonces es buena cantidad de dinero que llega en todo el país, que llega y que está asignada no de manera aleatoria, no de manera sino de manera orientada particularmente a las familias pobres. Entonces hay una deuda, no solamente para sostener o para tratar de aguantar o de respaldar a la gente para que no se mueva de su región, sino la deuda particularmente es para mejorar su vida desde las políticas públicas del Estado. Y que las remesas servirían para otras cosas, servirían justamente para despegar. Y sí, bueno, es preocupante esta situación. Así es, efectivamente. Bueno, y volviendo otra vez a los datos, ¿no? En 2021 se tuvo un bajo rendimiento del PIB, ¿verdad? Bajo crecimiento del PIB y un aumento grande de las remesas, ¿no? Generando entonces pues una dependencia muy, muy grande con respecto al promedio que se había tenido en los últimos 5 años. Para Michoacán, Guerrero, Zacatecas, las remesas representan más del 14% de su valor agregado. 1.768.651 hogares reciben remesas en 2020, lo que equivale al 5.1% del total de los hogares en México. De estos hogares, 45.7% tienen jefatura femenina y 54.3% tienen jefatura masculina. Pues se tienen 4 entidades con un índice de intensidad migratoria muy alto, ¿no? Que son Zacatecas, Michoacán, Nayarit y Guanajuato. Otras entidades que tienen un índice alto, no solamente alto, son San Luis Potosí, Aguascalientes, Oaxaca, Durango, Guerrero e Hidalgo. Entonces, como podemos darnos cuenta, pues, en el índice muy alto, pues ahí entra nuestro estado, ¿no? Nuestra entidad federativa, 4. Efectivamente.
Y este índice ubica al estado de Nayarit en la tercera posición a nivel nacional, lo que da cuenta de la manera tan acentuada que se presenta en las distintas dimensiones relacionadas con este fenómeno migratorio en la entidad, ¿no? Y lo que esto conlleva a tener esos niveles de remesas que tenemos en nuestra entidad y que además, pues, lo que implican estas grandes cantidades de remesas en los hogares nayaritas, ¿no? La dependencia económica de estas remesas. Y pues, como ya les comentaba en un principio, pues, estos montos de remesas, los 60,000 millones de dólares que llegan a México, ¿será un motivo para celebrar o será un motivo para lamentar? Esa es la pregunta. Sí, pues es un dilema, ¿no? Así es. O sea, realmente debería de ser una preocupación, o una ocupación más bien. La cuestión de lo que comentas, doctora, respecto a tener el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a la cantidad de remesas y obviamente y la cantidad de individuos que migran o de familias que están del otro lado, quiere decir que si la política pública podría orientar a esos 3 estados que son los primeros en el cual se encuentra Nayarit, o 4 estados, se podría orientar a sostener una situación de mejoría de la población. No estamos diciendo que se vayan a regresar, pero sí podría generarse realmente que las remesas se orientaran no solamente a la alimentación y al vestido y a la vivienda, sino se podrían en un momento dado consolidar grupos de comunidades que captan remesa para esas regiones ya identificadas, poder transformarlas en actividades productivas en el cual compensaría o completaría, incrementaría en los niveles de ingreso. Entonces, pero mientras que desde el gobierno neguemos esta realidad, no la observemos como una posibilidad, no como una solución al margen de toda la política nacional, sino como una posibilidad de salir de esta dependencia, no vamos a resolver el problema. Yo creo que ese dilema que nos planteas respecto de que es una preocupación o es una ventaja, pues pareciera ser que debe de ser una preocupación. La ventaja está dada, la ventaja nadie la quita, pero sí aprovechando que estas familias están siendo respaldadas por sus familiares, por sus gentes, a tener. Doctora, se va uno para la sierra, para las comunidades, inclusive de aquí de la costa, se ven los pueblos, los ranchitos abandonados. Así es. A lo largo del año tienen el 60-70% del tiempo del año, no se ve gente que viva ahí. Ya regresan cuando regresan sus familias a pintar, a acomodar cosas, se van y otra vez se desaloja la familia. Sí, no es una imagen bonita eso. Sí, efectivamente, pues, ¿no? El índice de intensidad migratoria y donde somos uno de los 4 estados con un índice más alto de intensidad migratoria, pues, no significa que tengamos también el mayor monto de remesas, ¿verdad? No significa eso. Sin embargo, pues sí, Nayarit es uno de las entidades federativas que tiene una dependencia fuerte de las remesas, sobre todo por el número de hogares, que es como les decía hace ya un momento, ¿no? Alrededor un poco más del 10% de los hogares nayaritas, entonces que dependamos y que estemos dependiendo de estas remesas, pues sí impacta mucho y es preocupante para la economía de nuestra entidad federativa. Entonces, yo creo que propiciar efectivamente, pues ahora sí que implementar, no sé, cuestiones que propicien el auge de actividades productivas, claro, y que mantengan en sus lugares de origen a los nayaritas, ¿verdad? Pues
sería una de las políticas que estaría muy bien vista por todo el mundo y que harían que esta intensidad migratoria de nuestra entidad federativa pues descendiera, ¿no? Que sería algo pues bueno. Otra de las cosas son los clubes también de migrantes, ¿no? Los clubes de migrantes que también pues es una forma de organización que han tenido los migrantes en Estados Unidos principalmente, que es a donde migran nuestros mexicanos, y que a partir de estos clubes de migrantes es como sí se han pues llevado a cabo un poco más de actividades productivas en lo que se refiere a el aporte que tienen ellos con las remesas en sus lugares de origen. Efectivamente, ha habido algunas industrias de zapatos, de cuestiones de este tipo, principalmente pues en otras entidades federativas, ¿no? Guanajuato es una de ellas. Sin embargo, también pues muchos de esos recursos son utilizados pues para mejoras de las localidades, de las que son originarios los migrantes que mandan las remesas, ¿verdad? Mejoras para la iglesia, mejoras para las calles, etcétera, para la infraestructura de sus localidades pueblos. Y que pues es algo positivo, es algo bueno, ¿no? En este caso. Mire, doctora, pues el tema es bastante importante, tiene diferentes cosas, entonces pues vamos a continuar con esto. Por lo pronto estamos cerrando el tiempo que nos tocó para hoy. Vamos a tener una siguiente oportunidad y bueno, pues los invitamos a participar en estos temas, en el análisis, en el estudio de estos temas que se desarrollan en las aulas de nuestro programa de economía, en la unidad económica de economía, y esperamos que los que tengan inquietud en estudiar esta carrera, pues aquí los vamos a estar esperando para que estudien junto con nosotros y profundicen estos temas que de manera importante se desarrollan. Nos estamos viendo, hasta la próxima.